Salmo capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. Al músico principal en Nigenot sobre Seminit, Salmo de David. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos, todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Amén. La disciplina de Dios, hermanos, duele. Y esto es bueno, porque una disciplina que no duele no funciona. Creo que podemos ver esta verdad claramente cuando pensamos, ¿no es cierto?, en los niños, cuando pensamos en los jóvenes. Si tú como papá o mamá no disciplinas, nada va a cambiar. Pero aún si disciplinas, pero no es algo que duele, no es algo que causa pérdida o dolor para el niño o para el joven. Es una disciplina que no va a funcionar para nada. Por ejemplo, antes, para algunos de nosotros, era una disciplina tener que ir a nuestros cuartos, ¿no es cierto? Pero hoy en día, si el joven tiene su celular y tiene internet en el celular, tiene videojuegos, no es una disciplina ir a su cuarto. Sería una disciplina ir a su cuarto sin celular, ¿no es cierto?, cortando el internet de la casa. Pero si ellos no pierden nada, ni nada duele, entonces la disciplina no funciona. Así que, padres y madres, ustedes no deberían tener miedo de sus hijos, ni el miedo de una disciplina que duela. Porque si no sufren bajo la disciplina amorosa de sus padres ahora, van a sufrir bajo el castigo de la ley del país cuando crezcan. O peor aún, bajo el castigo eterno de Dios en el futuro. Entonces, puesto que Dios es un Padre perfecto cuando Él nos disciplina, hermanos, por supuesto que duele. Leemos en Hebreos capítulo 12 que el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Ningún hijo de Dios está bajo su ira, nunca va a recibir su castigo eterno por sus pecados. No tenemos que temer a Dios en ese sentido, no tenemos que temer a Dios en que Él nos va a destruir para siempre a sus hijos, pero sí nos disciplina porque nos ama y cuando disciplina duele. David, hermanos, descubrió esta verdad y por eso escribió este salmo. Este Salmo 6 es un salmo penitencial, un salmo que reconoce el pecado el salmista y habla de lo que pasa cuando uno está bajo la disciplina de Dios. Claro, este salmo no incluye una confesión de pecados, ¿no es cierto? De hecho, usted va al salmo y no encuentra una confesión de pecados específico como en otros salmos que vamos a estudiar después en el futuro. Pero de todos modos, habla bien de lo que pasa cuando Dios nos disciplina y cómo deberíamos responder. Así que este salmo, hermanos, es uno que nos puede enseñar muchísimo. Es un salmo que provee para nosotros un ejemplo de lo que pasa cuando pecamos, lo que pasa cuando Dios nos disciplina y cómo deberíamos responder a su disciplina. Por lo tanto, esta es mi propuesta, hermanos, en esta predicación. Y es lo que podemos aprender de este salmo. Que cuando tú estás sufriendo debido a las consecuencias del pecado y la disciplina de Dios, puedes
clamar a Dios en oración y tener la confianza de que el Señor te va a oír y te va a responder. Esa es mi propuesta en esta predicación, hermanos. Es por eso que he titulado esta predicación así: Cántico de respuesta a la disciplina de Dios. Cántico de respuesta a la disciplina de Dios. Y bajo ese título quiero decir 2 puntos. En primer lugar, vamos a ver en este salmo la descripción de la disciplina. Y en segundo lugar, vamos a encontrar la respuesta a la disciplina. Luego veremos unas aplicaciones, hermanos, de este salmo y finalmente una conclusión. ¿Okay? Así que vamos a orar y que el Señor nos guíe a cada uno de nosotros. Oramos. Señor, alabado sea tu nombre. Gracias, Padre, por darnos este tiempo con tu palabra. Gracias por los hermanos Yupa que ya están con nosotros. Y como membresía estamos todos juntos. Señor, gracias por tus cuidados por ellos. Y Señor, te rogamos ahora que tú nos guíes a cada uno de nosotros, tú nos hables y que nos enseñes esta gran y hermosa verdad, que podemos orar aún cuando estamos en disciplina. Te lo rogamos, Señor, que tú nos permitas entender tu palabra por medio de la fe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, hermanos, vamos a ver en este capítulo 6 la descripción de la disciplina. Vamos a ver cómo David describe aquí el tema de la disciplina. La primera cosa que vemos es que a veces la disciplina de Dios, hermanos, parece demasiado y pensamos que no lo podemos aguantar. Observe por favor el versículo 1, porque David lo expresa así. Miren lo que dice el versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues, ¿qué dice? Con tu ira. David sentía la disciplina de Dios en su vida. Sentía la fuerza y el dolor de la disciplina y pide a Dios que no lo discipline con su enojo ni con su ira. Y fíjense, hermanos, que David no pide que Dios no lo reprenda. ¿Se dieron cuenta? No pide eso. No pide a Dios que no lo discipline, sino que no lo haga con enojo ni con ira. Y hermanos, esto es muy importante. Porque aunque Dios es tan misericordioso que nos disciplina por cada pecado, que no nos disciplina por cada pecado, cuando decide reprendernos y disciplinarnos, significa que es precisamente lo que necesitamos para regresar a Él, hermanos. Por eso no deberíamos orar que Dios nunca nos discipline. Hermanos, voy a hablar por mí, no sé usted, pero yo me acuerdo cuando mi mamá me iba a disciplinar con el pase de año, con el San Martín, ¿no es cierto? A los jóvenes, Freddy, es un látigo, para que se pueda entender, porque por ahí tú eres muy joven, no sabes qué es eso. Ok, entonces, me acuerdo cuando me iba a disciplinar, y yo me acuerdo que cuando venía mi mamá, yo le decía, no, o sea, yo pedía que no me discipline, por supuesto. Algo natural, defensa propia, supongo que era eso, ¿no? Pero a lo que voy es que, fíjense que cómo uno puede contrastar esa actitud de niño, pero una actitud de niño pecador. Porque una actitud de un hijo es esta lo que hace David. David no le pide al Señor que no lo discipline. David le pide al Señor un volumen de disciplina, pero no le pide que no lo discipline. Ahora, esto es muy importante, hermanos, poder entenderlo. No deberíamos orar que Dios nunca nos discipline. Esto sería muy peligroso, porque en el pasaje de Hebreos 12 que mencioné antes, dice que la disciplina de Dios es una prueba de que somos sus hijos, y que si Dios no nos disciplina, no somos sus hijos. Y quiero aquí mencionar de manera rápida, hermanos, una aplicación para los niños que están aquí. ¿Dónde están los niños que están aquí? Detrás de... Ahí está, Miguelito. Miguelón, mírame. Ahí está. Hola, primo, ¿cómo estás? Bien. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Bien. Juliana, ¿cómo estás? Bien. ¿Y los míos cómo están? Escuchen, niños.
Escuchen, jóvenes. Tú no entras ahí, Fred. Jóvenes, escuchen todos los que están aquí. Yargelis, ¿cómo estás? Escuchen todos los que viven bajo el gobierno de sus padres. Gabriela, ¿cómo estás? Sus padres y sus madres necesitan disciplinarles a ustedes. Y de una manera que duela. ¿Me escuchó Yolanda? De una manera que duela. Dele a su hija. Porque si no lo hacen, demuestran que no les ama como deberían. Yo sé que para ustedes parece el opuesto, niños y jóvenes, y no tan jóvenes que viven con sus padres. Yo sé que pasa lo opuesto, que si sus papás le dejan hacer lo que quieren, esta sería la prueba de su amor de sus padres para con ustedes. Pero no es así. La más grande demostración del amor de sus padres es cuando ellos no les permiten hacer lo que quieren cuando es pecaminoso. Cuando no les permiten tomar su propio camino, sino que los disciplina hasta que regresen a Dios. Hermanos, hasta que regresen a la ley de Dios, no hasta que regresen a su capricho, padre y madre. Cuidado. Porque muchas veces disciplinamos para que estén bajo mi lineamiento caprichoso de mi cultura guayaquileña, ecuatoriana o familiar. Cuidado. Sino que bajo la ley de Dios. Así como Dios, hermanos, los padres tienen esta gran responsabilidad de mostrar cuánto aman a sus hijos por medio de la disciplina en amor que duele. Pero también este versículo nos dice lo que David sentía. David sentía como que estuviera sufriendo bajo el enojo y la ira de Dios, que para él la disciplina parecía demasiado, porque ora que Dios no lo reprenda en enojo, que no lo discipline con su ira. Y hermanos, cuando habla aquí de castigar, quiere decir disciplinar, corregir. No está hablando de estar bajo la ira de Dios con respecto a la muerte eterna. Y hermanos, aquí no deberíamos confundirnos. El castigo eterno de Dios debido a nuestros pecados no es algo que los cristianos tienen que temer. Ya no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y esto también se aplica cuando vemos que David aquí habla del enojo y la ira de Dios. Por supuesto, sabemos que Dios nunca reprende a sus hijos en enojo, nunca nos disciplina con ira, porque Él derramó toda su ira por nuestros pecados sobre Cristo en la cruz. A veces los padres humanos disciplinan y corrigen en enojo y con ira. Pero Dios no, hermanos, Dios no, porque su disciplina es perfecta. Pero volviendo al punto acá, la verdad es que muchas veces nosotros como hijos sentimos así. Sentimos que Dios nos está dando muy duro, como con ira, como con enojo. Sentimos así. A veces sentimos como que Dios nos ha abandonado, que ya no está. Y sobre todo cuando sufrimos las consecuencias del pecado, sobre todo allí sufrimos muchísimo eso. David sentía aquí en este salmo, y sin duda todos nosotros que hemos sido cristianos por cualquier tiempo podemos decir también que a veces nosotros también sentimos así. Sentimos que la disciplina de Dios es demasiado, que no la podemos aguantar, como si estuviéramos bajo su enojo, bajo su ira, y por eso no podemos continuar. ¿Y sabe cuál es la típica frase? ¿Será que el Señor no quiere mi felicidad? Esa es la típica frase. Y es normal. Está en una situación que parece que el Señor la ha abandonado. Entendemos intelectualmente cuando no estamos en medio de una disciplina, ¿no es cierto? Que no es así, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos tranquilos, aire acondicionado, en un rato vamos a festejar, todos estamos bien, ¿no? Y decimos, el Señor nunca reprende con ira, no, el Señor es buenísimo. Cuando el Señor nos reprende, nunca con enojo, o sea, es el Padre perfecto, ¿no es cierto? Ahorita, intelectualmente, sabemos que esto es así. Claro, estamos viviendo momentos tranquilos. En nuestros cerebros comprendemos que Dios nunca nos abandona a sus hijos, ¿no? Que nunca nos reprende en enojo y que no puede castigarnos con su ira. Pero de todos modos, hermano, cuando sentimos la disciplina, es como difícil de acordarnos
que Dios no está poniendo su ira sobre nosotros. A veces sentimos así. Y creo, hermanos, que esto es parte del amor y la misericordia de Dios que nos ha dado este salmo. Y otros semejantes, con las palabras inspiradas del salmista David, para demostrarnos, hermanos, que esto no es raro, que no somos los únicos en esta lucha. A veces sintiendo como que la disciplina de Dios es demasiado. Por supuesto, lo que necesitamos es aprender, hermanos, a reaccionar a estos momentos así. ¿Cómo responder cuando sentimos así? Tenemos que aprender a no estar siempre controlados, hermanos, por nuestras emociones, que normalmente o a veces nos pueden engañar. Una típica cosa que hacemos cuando somos niñitos, ¿no? Es que mi mamá no me ama como ama al otro. Eso a veces es un sentimiento que tenemos. A veces sí, hay familias que puede pasar eso, puede ser, pero muchas veces son sentimientos y nada más que eso. Y eso nos engaña. A veces sufrimos físicamente, mentalmente y emocionalmente cuando estamos bajo la disciplina. Y en este sentido, hermanos, en primer lugar, vemos que esta disciplina o este sufrimiento por las consecuencias del pecado afectaron a David de manera física. Estamos aquí, hermanos, en este primer punto describiendo el tema de la disciplina. Y aquí vemos que David expresa que tiene un problema físico aquí, producto de la disciplina. Mire, por favor, el versículo 2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Podemos entender que en este salmo David no está solamente pidiendo por ayuda en tiempos de enfermedad, sino que él ve la relación entre su pecado y su sufrimiento físico. Es decir, aunque no vemos en este salmo una confesión de pecado como tal, pero por lo que leemos en el versículo 1, debería ser obvio que David en este salmo está hablando de la disciplina de Dios por sus pecados. Y por eso relacionamos en el versículo 2 que está hablando de cuando él está hablando en un sentido físico, ese dolor físico, podemos ver entonces que David está pidiendo alivio de su problema físico, pero que es consecuente a su pecado que dice en el versículo 1. También podemos ver esto porque David pide por misericordia, hermanos, y no pide por sanidad. ¿Se dieron cuenta? Esto nos dice que hay una parte espiritual que David reconoce que por lo menos una parte de su problema físico tiene que ver con la disciplina de Dios por sus pecados. David estaba sufriendo físicamente como parte de la disciplina de Dios. Él dijo, en primer lugar, estoy enfermo. La palabra enfermo puede también traducirse como que estoy sin fuerza o estoy débil. Y puede referirse a debilidad mental como también a debilidad física. Pero puesto que la parte paralela, en la segunda parte del versículo, hermanos, nos habla de que sus huesos se estremecen, podemos entender que en todo este versículo David está hablando de una debilidad física que es resultado de un tema de disciplina. Para ser muy claro, no quiero, hermanos, y esto quiero enfatizar, subrayar, entiéndase esto, no quiero, hermanos, que se entienda que cada persona que tiene una enfermedad está teniendo una disciplina de Dios. No es así. La Biblia nunca enseña esto. Y no quiero que nadie salga de aquí pensando que cada vez que una persona está mal de salud es porque ha desobedecido a Dios. Solamente tenemos que ver, hermanos, la historia de Job. Y con eso podemos entender que esta no es la verdad, de que cada vez que una persona se enferma es porque está en una disciplina por un producto de su pecado. Job sufrió físicamente, no porque estaba viviendo en pecado, sino precisamente porque no estaba viviendo en pecado. Era un hombre justo y recto ante Dios. Pero hay un mejor ejemplo que Job, hermanos. Todos lo conocemos, creo. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sufrió físicamente,
pero no tenían ningún pecado en él. Entonces, no deberíamos, hermanos, ir a un extremo y decir que Dios no quiere que suframos físicamente y que por eso cuando sufrimos físicamente es debido a nuestro pecado. No siempre es así. La Biblia no enseña esto y deberíamos tener cuidado de cualquier líder espiritual o cualquier iglesia que enseña así. Pero volviendo, hermanos, sin duda, Dios puede usar el sufrimiento físico como una consecuencia del pecado, como parte de su disciplina. A veces, hermanos, permite la consecuencia física de un pecado, por ejemplo, en cuanto al pecado sexual, y permite una enfermedad como consecuencia. A veces permite el sufrimiento físico que viene por medio de la culpa antes de la confesión del pecado. Es decir, si no confiesas un pecado, si no te arrepientes en verdad, mi querido hermano, hermana, escúcheme, te va a afectar físicamente. Puedes sufrir, por ejemplo, falta de sueño, una úlcera, falta de fuerzas, solamente porque rehusas pedir perdón a Dios por tu pecado y no lo quieres abandonar. Y a veces Dios manda una enfermedad para detenernos y hacernos pensar en lo que estamos haciendo mal. Si estás sufriendo en esta manera, no te puedo decir que sin duda es debido a un pecado, no te puedo decir eso. Pero pide a Dios que te demuestre si es así o no. Pide al Señor que te revele tus pecados, mi querido hermano y hermana, para que puedas confesarlos y no continuar con ninguno. Porque tal vez, esta es la razón por la que estás pasando físicamente esto en tu vida. Pero es muy interesante, hermanos, en este salmo, porque vemos que David no solamente estaba sufriendo físicamente bajo la disciplina de Dios, sino que también sufría mentalmente y emocionalmente. Observe conmigo el versículo 3. Mire lo que dice. Mi alma también está turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? David ya deja de hablar de su cuerpo. Ahora está hablando de su alma, el centro de sus emociones. Su alma estaba muy turbada, muy angustiada. David estaba sufriendo emocionalmente, mentalmente debido a su pecado, debido a las consecuencias de su pecado y la disciplina de Dios. Así que pregunto, ¿cómo te sientes tú a veces? ¿Te sientes a veces turbado, angustiado en tus emociones y en tu mente? Pues hay dos soluciones, mi querido hermano y hermana, escúcheme, amigo y amiga que está aquí. En primer lugar, confiesa tu pecado, porque a veces la disciplina de Dios nos turba, nos angustia, hasta que reconozcamos nuestro pecado y cambiemos los hábitos de nuestras vidas. Pero si ya te has arrepentido y si has reconocido el pecado y vas a hacer todo lo posible para no continuar en él, mi querido hermano y hermana, confíe en el Señor, confíe en el hecho de que Dios no nos disciplina para siempre y no nos disciplina demasiado, porque no puede. El salmista aquí clamó a Dios: y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Parece que el salmista había sufrido bajo la disciplina de Dios por un buen rato y estaba sin fuerzas y dijo esto al Señor. Entonces, podemos orar, mis queridos hermanos, con confianza, porque aunque Dios sí nos disciplina y de manera que duele, mi querido hermano y hermana, escúcheme, no es para siempre y no es para destruirnos, sino para restaurarnos. También vemos esta parte emocional y mental de la disciplina de Dios en los versículos 6 y 7. Fíjese conmigo, hermanos, los versículos 6 y 7 del Salmo 6. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Le pregunto, ¿has sufrido así? ¿Has pasado por momentos cuando no puedes dejar de llorar? Cuando todas las noches inundas de llanto tu cama, cuando tus ojos están gastados de sufrir, están rojos por haber llorado tanto.
Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por momentos así. Y otra vez, de vuelta, hermanos, esto es normal, no eres el único. David dice aquí que esta era parte de su vida por mucho rato. Pero hermanos, no quiero que perdamos el contexto. Escúcheme, hermano, escúcheme. David no estaba llorando así debido al abandono de sus hijos. ¿Se entiende eso? No estaba llorando así porque no tenía comida. No lloraba por eso. No estaba llorando porque no tenía lo suficiente para proveer a su familia. No lloraba por eso. David no estaba llorando así porque tenía problemas en su matrimonio. No. O con sus hijos. Y no sabía qué hacer. No, él no lloraba por eso. Ahora, hermanos, por supuesto, no hay nada malo en llorar y sufrir en esta manera y por estas razones. Pero yo quiero que entendamos el contexto del Salmo, hermanos. David estaba llorando así y sufriendo de esta manera debido a su quebrantamiento por sus pecados. ¿Se entiende? David estaba llorando así porque había desobedecido a Dios y porque estaba sufriendo las consecuencias. ¿Lo entiende? No era un tema de me duele porque me abandonó. No, no está hablando así. Él no está llorando por eso. Él está llorando por sus pecados. Entonces sí, por un lado podemos aplicar estos versículos a nuestras vidas en los momentos cuando bajo la disciplina de Dios estamos sufriendo. Hermanos, no hay nada malo en llorar. No hay nada malo en regar nuestras camas con nuestras lágrimas. Pero tal vez la pregunta más importante es, ¿tú reconoces la gran maldad de tus pecados en contra de Dios? Y aún sabiendo que nunca vas a sufrir la muerte eterna por ellos, aún sabiendo que Dios nunca te va a castigar en el infierno por ellos, te pregunto, ¿estás quebrantado en esta manera cuando pecas en contra de Dios? Si no, tal vez por esa razón es que Dios está continuando y continuando y continuando con la disciplina. Porque todavía no hemos aprendido la lección. Todavía no hemos aprendido la maldad del pecado. Todavía no estamos quebrantados cuando Él nos disciplina. Todavía seguimos de manera tan dura y por eso Dios va a continuar disciplinándonos hasta que aprendamos lo que necesitamos aprender. Te pregunto, cuando lloras, ¿qué es lo que produce que llores? ¿Qué es lo que produce que llores? ¿El hecho de que no tienes lo que quieres o el hecho de que has quebrantado la ley de Dios? Así que no seas duro. Si Dios te ha mostrado un pecado en tu vida, arrepiéntete de él y busca la ayuda y el poder para abandonarlo y vivir de manera diferente. Puede ser que en tu propia lectura de la palabra Dios te convence de un pecado, mi querido hermano o hermana. Te muestra que no estás viviendo correctamente, que algo no está bien en tu vida. Puede ser que es algo que escuchas en una prédica aquí, o cuando la palabra de Dios es predicada y tú sabes sin lugar a duda que Dios te está hablando a ti, que quieres que cambies tu prioridad, la actitud, la relación. Puede ser que un hermano o una hermana en Cristo te confronta con un problema en tu vida y sabes que esa persona fue enviada por Dios porque tiene razón, pero con todo esto te rehusas a cambiar y por eso tu salud no está bien. Por eso estás emocionalmente en desorden. Por eso tienes tantos problemas familiares. Por eso tu trabajo está como está. Es porque Dios te está disciplinando y tienes que darte cuenta de lo que Él está haciendo y hacerle caso. Hacer caso a la disciplina de Dios. Arrepentirte en lágrimas y con cambios en tu vida. Porque, hermano y hermana, no estás solamente ignorando las palabras del predicador o de tu hermano en Cristo.
Estás ignorando y rechazando la palabra de Dios, la disciplina de Dios. Así que te pregunto, ¿por qué seguir en esta manera? Por tanto, haz caso a la disciplina de Dios. Arrepiéntete con lágrimas y con cambios. Y aprende la lección que Dios quiere enseñarte por medio de su disciplina. Mi querido amigo y amiga, hazlo ahora. ¿Por qué continuar en tus pecados y continuar sufriendo bajo la ira, bajo la disciplina de Dios? De manera rápida, hermanos, también vemos aquí en este salmo que a veces la disciplina de Dios, ¿sabe qué también usa? A veces no nos gusta esto lo que voy a decir. Pero a veces el Señor usa a nuestros adversarios para disciplinarnos. Y esto vemos porque en el versículo 8 al 10, David dirige sus palabras a sus adversarios, a los hacedores de iniquidad. Vamos a ver que esta parte es cuando David encuentra su confianza en Dios y sabe que él oyó y recibió su oración. Y que por fin David va a salir del lugar de la disciplina, cosa que vamos a ver en un momento. Pero, hermanos, el mero hecho de que menciona a sus enemigos aquí, quiere decir que también parte de lo que estaba sufriendo en este momento tenía que ver con los adversarios. Dios los estaba usando como parte de su disciplina. Y mis queridos hermanos, esta también es la verdad para nosotros. A veces Dios usa a sus enemigos, usa a los incrédulos, usa a los hacedores de iniquidad para cumplir su voluntad, incluyendo su voluntad de disciplinarnos para nuestro bien. Puede ser que este es el caso en tu vida, en cuanto a tu jefe, o en cuanto a tu compañero de trabajo, o en cuanto a un familiar incrédulo. Parece que Dios ha dado a esta persona o a esta persona la luz verde para molestarte constantemente, para hacer el aguijón en tu carne, para tomar placer de tu incomodidad. Sin duda, el incrédulo no necesita ayuda para actuar de manera pecaminosa, ¿no es cierto? Lo hace por naturaleza. Pero a veces Dios, que es soberano y que gobierna todas las cosas y es Dios de la providencia, Dios a veces los sitúa a estos hombres, a estas acciones, para permitir que esta persona haga en tu vida como si fuera un infierno en la tierra, para enseñarte algo, para corregir un pecado bien arraigado en tu vida. Entonces, no descartes toda persecución de los incrédulos como parte de lo que es normal en la vida cristiana, mi querido hermano y mi querida hermana. No descartes eso. Piensa también seriamente si Dios los está usando a sus enemigos como parte de la disciplina para enseñarte algo muy importante. Entonces, este salmo, vemos aquí, hermanos, en este salmo, mucho de cómo David describe la disciplina de Dios en su vida en ese momento. Parecía demasiado, la afectaba de manera física, de manera emocional y de manera mental, e incluía a sus enemigos. Pero, hermanos, parte de lo maravilloso de los salmos, parte de lo que hace que los salmos sean exactamente lo que necesitamos, es que son prácticos en nuestras vidas cristianas diarias. Es que vemos siempre aquí que el Señor aquí, hermanos, responde, que Dios rescata, que Dios nunca abandona a su Hijo. Y en el caso de este salmo, que Dios no deja a su Hijo en disciplina para siempre, sino que Él oye sus oraciones y le responde. Y esto, hermanos, finalmente me lleva al segundo punto de este sermón. Vemos entonces aquí, hermanos, la respuesta a la disciplina. Fíjense lo que David nos muestra aquí en la respuesta. Hermanos, y la respuesta es que nosotros como cristianos podemos clamar a Dios que nos escuche por su misericordia y por el amor de su nombre. Podemos clamar a Él en oración y tener la confianza que va a oírnos y responder. No sé si a usted le pasaba, mi querido hermano, mi querida hermana, a mí me pasaba como hijo y tengo que reconocer que muchas veces me pasa como padre. Cuando como hijo, estando en la disciplina, yo le pedía cosas a mi disciplinador
y mi disciplinador no me oía. Y a veces me pasa a mí como padre. A veces mis hijos están siendo castigados, ellos me piden algo en medio de eso, y yo como respondo, como una especie de le descuento el oído, porque en ese momento no, se están portando mal. Y entonces como que no mereces que yo te oiga y que escuche tu petición. Pero hermanos, Dios no es así con sus hijos. Dios nos disciplina y no deja de oírnos, no deja de responder a nuestra oración. ¿Lo ven, hermanos? Miren por favor el versículo 4 y versículo 5. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Entonces, en primer lugar, vemos que David clama a Dios que vuelva a él y que libre su alma. Como ya vimos, no era la verdad de que Dios se había apartado de David, ¿no es cierto? Pero puesto que así sentía David, él clamó a Dios para que el Señor le libre de su alma, para quitar su disciplina y sus efectos físicos, sus efectos emocionales y sus efectos mentales. Después pidió que le salvara. Y mientras la palabra salvar aquí se puede usar para hablar de la salvación espiritual, parece, hermanos, que en el contexto de este salmo, que aquí David quiere ser rescatado del sufrimiento, que era parte de la disciplina de Dios y las consecuencias de sus pecados. Entonces, hermanos, escúchenme, aprendemos que es correcto y bíblico clamar a Dios en medio de la disciplina. Y es correcto y bíblico que clamemos a Dios para que no siga la disciplina para siempre, hermanos. No deberíamos querer salir de la disciplina hasta que hayamos aprendido la lección, eso sí. Pero cuando llegamos al punto de que hemos reconocido nuestro pecado y nos hemos arrepentido del pecado, mis queridos hermanos, ya es tiempo de clamar a Dios para que el Señor restaure la comunión íntima con nosotros, que quite de nuestras vidas este sufrimiento y nos permita regresar al estado de paz como hijos suyos. Pero tal vez, hermanos, la parte más impactante de este clamor de David es su base. David lo dice aquí, hermanos, muy claramente en este salmo. Está pidiendo este rescate, está pidiendo esta salvación. Pregunto, hermanos, ¿cuál es la base de David para pedir este rescate? ¿Cuál es la base de David para pedir que cese la disciplina? ¿Cuál es la base? ¿Será porque lo merece? ¿Será porque no iba a pecar otra vez? Te pregunto, ¿cuántas veces te ha pasado eso, no? En medio de la consecuencia del pecado, oras al Señor y le dices, Señor, esta nunca más la haré. ¿Te pasó? ¿Cuál es la base de David para pedir que cese la disciplina? Yo me acuerdo cuando era niño, de vuelta, yo le decía a mi mamá, mamá, no lo voy a volver a hacer. ¿No es cierto? Yo era un mal niño, chicos, hermanos. Pero le decía, mamá, no la voy a volver a hacer. Y ya saben la historia, ¿no es cierto? De vuelta, hermanos, le pregunto, ¿cuál es la base de David para pedir que ya cese la disciplina? Dice el texto, sálvame por tu misericordia. Líbrame de la disciplina por tu misericordia. Para la disciplina, Señor. Ya reconocí mi pecado, ya me arrepentí. Perdón. Líbrame ya de la disciplina. Esta palabra misericordia en este contexto habla del amor del pacto de Dios. Habla de la fidelidad de Dios a sus promesas para su pueblo. David no basaba su petición en sus fuerzas o en su santidad, para nada. David dependía completamente en la fidelidad y el amor de Dios. Y esta tiene que ser nuestra base también, queridos hermanos.
cuando clamamos a Dios en medio de su disciplina. No podemos prometerle que nunca vamos a cometer el mismo pecado, ¿no es cierto? No podemos hacerlo. No podemos prometerle que vamos a vivir una vida perfecta de santidad para el resto de nuestras vidas. Nuestra única confianza es el fiel amor de nuestro Dios para con nosotros, su pueblo, hermanos. Como vimos el día viernes, no tome estrategias humanas. Esta es nuestra única confianza. Pero pregunta, ¿qué más confianza necesitamos? La otra parte de la base de esta petición de David, hermanos, que Dios detenga su disciplina y rescate su alma, es lo que leemos en el versículo 5. Fíjense conmigo el versículo 5. Esta es la otra base por la cual David pide que ya lo libre de la disciplina. Miren el versículo 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? David no solamente basa su petición en la misericordia de Dios, sino también en el amor de Dios por su propio nombre, en la necesidad de la alabanza y de la adoración a Dios. Cuando dice que no hay memoria de Dios en la muerte, por supuesto, no quiere decir que Dios es olvidado después de la muerte, sino tenemos que ver el paralelismo, hermanos, aquí en este versículo. Recuerden que los salmos son poesía hebrea y en vez de tener una rima, la poesía se ve muchas veces en el paralelismo. Aquí la frase memoria de ti está relacionada con la segunda parte del versículo que habla de la alabanza. La idea de que no hay memoria de Dios en la muerte quiere decir que después de la muerte una persona ya no puede alabar a Dios con su boca en esta tierra. También viendo el paralelismo podemos entender que la palabra Seol se refiere a la tumba, se refiere a la muerte. Entonces, lo que David quiere decir aquí es que Dios debería rescatarle de su sufrimiento, quitarle de la disciplina, porque si David muere, entonces no va a poder alabar a Dios en la tierra como lo estaba haciendo antes. Entonces, hermanos, es muy importante para nosotros darnos cuenta de lo que es la base de nuestra petición a Dios, de que quite de nosotros la aflicción de la disciplina. Mi querido hermano y hermana, escúcheme, se lo voy a decir de vuelta, no es tu santidad, no son tus fuerzas, no es porque prometes a Dios que nunca lo harás otra vez en tu vida, no, esa no es la base de la petición, sino que la base de la petición para que el Señor nos libre de la disciplina, que corte ya la disciplina, es su misericordia y el amor por su nombre. Por eso, si puedes acercarte a Dios con confianza, sí puedes acercarte arrepentido y no hacer promesas que no puedes cumplir, sino simplemente depender de su amor y bondad, que nos lleva a la parte entonces final de este mensaje, hermanos, porque tener confianza de que Dios nos oye y recibe nuestra oración es así como termina el Salmo. Y es lo que vemos en los versículos 8 al 10. Mientras David habla a sus enemigos aquí, lo que dice demuestra que su perspectiva ahora ha cambiado. Fíjense por favor, versículo 8 y versículo 9. Dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. David salió, hermanos, del lugar del llanto. Salió de su depresión. Salió de su desorden emocional. Clamó a Dios. Y después tenía la confianza de que Dios lo había escuchado y que iba a responder a su oración. Y hermanos, esto debería enseñarnos algo en cuanto a nuestras oraciones. Dios siempre responde. Dios siempre responde a las oraciones de su pueblo cuando clamamos a Él en esta manera bíblica, arrepentidos y confiando no en nosotros y nuestros méritos, sino en el amor y la misericordia de Dios. Por tanto, hermanos, que el Señor, en medio de la disciplina a nosotros, que el Señor tenga gloria, hermanos.
quiero ahora, hermanos, darles unas aplicaciones de este salmo. En primer lugar, unas aplicaciones con respecto a Cristo. Encontrar a Cristo en este salmo. Seguramente estás pensando, ¿y cómo podemos ver a Cristo en este salmo cuando Cristo vivió de manera perfecta? Cuando Cristo nunca pecó y por eso nunca tenía que ser disciplinado por el pecado. Y esa pregunta es buena, porque me dice que estás buscando a Cristo en toda la Biblia y esto es lo que deberíamos hacer siempre. Y en este salmo también podemos pensar en Él, porque aunque Cristo nunca pecó, sí sufrió bajo la ira de Dios, porque tomó nuestro lugar y pagó el precio por nuestros pecados. Y en el caso de Cristo, no era solamente la disciplina, sino en verdad sufrió el castigo de la ira perfecta de su Padre. Y esto se aplica a lo que estudiamos en esta manera. Cristo sufrió la ira de Dios y el castigo por tus pecados para que tú no tengas que sufrirlo, para que tú puedas experimentar la disciplina pero amorosa de Dios, para que tú nunca experimentes su ira y su castigo en la muerte eterna. Pero ahora, hermanos, ¿cómo podemos aplicar este salmo a nuestras oraciones? ¿Cómo podemos aplicar este cántico a nuestra oración? Pues, mi querido hermano y hermana, ora con lágrimas debido a tus pecados. Ora con todo tu ser que Dios te muestre tus pecados para que puedas arrepentirte de ellos. Ruega a Dios con todo tu ser de que Él te muestre el pecado que es la causa de su disciplina y después cambia. Pide a Dios que te cambie. Pide a Dios por poder para no seguir más en este pecado. Y si estás sufriendo y no sabes por qué, o aún si estás sufriendo y te has dado cuenta que es la disciplina de Dios, mi querido hermano, arrepiéntete y después ora con confianza que Dios en su tiempo perfecto va a quitar el sufrimiento, restaurarte la comunión íntima con Él. Así que no tengas vergüenza de orar como David, con todo tu ser, inundando tu cama con llanto por el pecado, en quebrantamiento de tu pecado y deseo para servir más y más cada día. Conclusión, hermanos, amigos, no sé cómo te sientes hoy. No sé lo que estás pasando. No sé si tus problemas físicos tienen que ver con un pecado o no. No sé si estás viviendo un desorden emocional y mental debido a tus pecados. Pero lo que sí sé es esto. Hoy es el día para apartarte de todos los demás y hablar a Dios a solas. Y tal vez lo que Él te va a mostrar por medio de su palabra es que aunque no eres perfecto, no estás viviendo en pecado abierto y sin arrepentimiento, y tus enfermedades no son parte de su disciplina, o tal vez Él te va a mostrar que hay una área en tu vida de la cual quieres controlar y que no estás dispuesto a obedecer a Dios en todo, que estás guardando un pecado específico en tu vida y por eso estás sufriendo en muchas maneras diferentes. Por favor, mi hermano, mi hermana, escúcheme. Toma el tiempo hoy para dar cuentas al Señor y pedir su discernimiento en cuanto a tu vida. Si te convence de un pecado, mi querido hermano, hermana, escúcheme, no lo ignores, sino arrepiéntete, porque no hay otra manera para salir de la disciplina de Dios. Si no eres un hijo de Dios, si nunca has sido salvo de tus pecados, tienes que entender que sí estás bajo la ira de Dios, que Él sí está enojado contigo y necesitas la salvación en Cristo. Necesitas que Él tome tu lugar, porque si no, vas a tener que pagar por todos tus pecados en el infierno para siempre. Esto también es un tema con el cual necesitamos tratar hoy. Cristo vino precisamente para sufrir la ira de su Padre, para que tú no tengas que sufrirlo. Porque tú no puedes sobrevivir bajo la ira de Dios cuando Él juzga tus pecados con el castigo en la muerte eterna. Y si estás aquí, y si te has arrepentido de tus pecados, o si te has dado cuenta de un pecado específico por lo cual Dios te está disciplinando, ora fervientemente y constantemente a Dios para que tenga misericordia de ti. Y que en su misericordia, por el amor de su nombre, quite la disciplina y te restaure
a un lugar de paz que te restaure a la comunión íntima con Él. Mi querido hermano, hermana, cuando estás sufriendo debido a la consecuencia del pecado y la disciplina de Dios, clama a Él en oración y ten la confianza de que Él te va a oír y te va a responder. Amén. Amén. Y hoy, mis queridos hermanos, vamos a celebrar la Cena del Señor. Y en los símbolos recordaremos y haremos memoria de la gracia y la misericordia de Dios con nosotros en Cristo Jesús. Pero no solamente haremos memoria, también recibiremos por medio de la fe los beneficios espirituales que Cristo logró para nosotros. Así que, mis queridos hermanos, nos preparamos ahora para la Cena del Señor.